Yo ruego, Padre, que las peticiones que se dejaron aquí en este altar, que salieron del corazón de tus hijos, que tú contestes a cada una de ellas, que tú te muestres poderoso, Señor, y que tú seas glorificado, que cada vida sea tocada, que el enemigo sea confundido, que huya, Señor. Su palabra nos exhorta a nosotros: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Señor, ayúdenos primeramente a someternos nosotros a usted, someter nuestra voluntad a usted, Señor. Padre, cuando estamos sometidos a usted, cuando nuestra voluntad está sometida a usted, el diablo no tiene acceso a nosotros. Lo podemos resistir y va a huir de nosotros, Señor. Padre, yo te ruego por cada vida, te ruego por cada matrimonio, te ruego por cada hogar, te ruego por cada persona, Señor. Usted conoce las necesidades de cada uno. Le ruego, Padre, que usted visite nuestras vidas como nunca antes, que su presencia se haga más real a nosotros que jamás, Señor, la hemos sentido. Padre, en el nombre de Jesús, yo me paro en la brecha por esta congregación, Señor, y reprendo al enemigo en el nombre de Jesús. Y Padre, yo declaro y creo que tu buena voluntad se manifestará en cada uno de nosotros. En estos días de ayuno y de quebrantamiento y de humillación delante de usted, denos fuerza. Vuelva nuestro corazón a usted. Señor, en medio de los tiempos, háganos reconocer la necesidad tan grande que tenemos de usted, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, lo pido todo y bendigo a tu santo, Señor. Y la iglesia dice: amén. Amén. Dios les bendiga. Ocupe su asiento un momentito, por favor. Hemos estado en el capítulo 13 del Evangelio según San Mateo y hemos estado mirando las parábolas que el Señor Jesús refirió a las multitudes. Vamos entonces a seguir ahí en el capítulo 13. Bendito sea el Señor. Y miramos las primeras dos parábolas, la parábola del sembrador y la parábola del trigo y la cizaña. Vamos entonces al verso 31 y Jesús va a referir dos parábolas en el verso 31, 32 y 33. Otra parábola le refirió diciendo, es el verso 31, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Now, de las otras parábolas que ya hemos visto, ¿qué es el campo? El mundo. De las otras parábolas que ya hemos visto, estamos usando una parábola para interpretar otra parábola. ¿Sí me entiende? Ok, el hombre que salió a sembrar, ¿quién es? Come on, dígame. Es Jesús. Ajá. Es Jesús. Capítulo 13 de Mateo. Ok. Entonces nos dice que el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, y un hombre tomó este grano de mostaza, y el hombre que lo tomó es Jesús, ya sabemos eso de las otras parábolas, y lo sembró en su campo. Ya sabemos dónde lo sembró en la tierra, ¿verdad? En el mundo. ¿Ok? Jesús toma un grano de mostaza y lo siembra en el mundo. ¿Ok? El grano de mostaza, ya nos dice la Biblia que está hablando de semejanzas del reino de los cielos. Sabemos que el grano de mostaza que es sembrado es la iglesia. Ustedes recuerdan cómo comenzó la iglesia, ¿verdad? Muy pequeña. ¿Qué tantos estaban presentes el día de Pentecostés cuando nació la iglesia? ¿Mande? Como 120, nos dice la Biblia, Hechos capítulo 2, ¿verdad? Ahí nació la iglesia, muy pequeña, ¿verdad? Muy pequeña.
Pero luego vimos el crecimiento de la iglesia, ¿verdad? Lo empezamos a ver cómo la iglesia empezó a crecer. Y entonces es la iglesia sembrada en el mundo por Jesucristo. El grano de mostaza es la iglesia, el hombre que la siembra es Jesús y el campo es el mundo. ¿Está conmigo todavía? Y si lee las otras parábolas, y luego en el verso 37 hay una interpretación de una de esas parábolas, usted va a entender cómo conectamos todo esto, ¿sí? ¿Ok? Now, nos dice que este grano de mostaza, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, y se está refiriendo no de todas las semillas, todas, sino las semillas, ¿cómo dicen en español? Herbs. No sé cómo se dice en español herbs. Especias, sí, sí, especias, ¿verdad? De ese tipo de semillas se está refiriendo, ¿ok? De ese tipo de semilla. So dice, a la cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol. De tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. ¿Ok? Entonces, lo que vemos es este grano de mostaza sembrado, empieza a crecer, pero hay algo aquí interesante, porque un grano de mostaza puede crecer a ser una hortaliza, pero no un árbol. Una planta de mostaza crece a lo mejor a la estatura de 5 o 6 pies de alto, pero no a llegar a ser un árbol. Entonces Jesús nos está diciendo que va a haber un crecimiento que no es natural. Va a haber un crecimiento que es abnormal a un grano de mostaza. Y que cuando este crecimiento venga, van a venir los pájaros, las aves del cielo, y van a hacer nidos en sus ramas porque está tan grande. Y ya vimos, ¿se acuerdan ustedes de la interpretación que Jesús dio cuando dijo que parte de la semilla cayó en el camino y vinieron las aves del cielo y se la comieron? Y Jesús dijo que las aves del cielo era ¿qué? El diablo. Entonces estos pájaros son el diablo o son demonios, de lo que las otras parábolas ya nos han dicho, ¿sí? ¿Ok? Algo va a suceder en la iglesia, que la iglesia va a tener un crecimiento abnormal y van a venir estos demonios o diablos y van a hacer nidos en sus ramas. ¿Ok? Si aplicamos, si interpretamos la parábola con lo que ya nos enseñó la Biblia en estas parábolas, tiene que leer todo el capítulo. Si no ha estado aquí, va a tener que leer todo el capítulo para que vea cómo estamos conectando todo. ¿Ok? ¿Está conmigo? Ok. Now, vamos a guardar ese pensamiento ahí, porque en el verso 33 nos dice, otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer. ¿Ok? La iglesia es descrita en la Biblia como una mujer. ¿Ok? Y la levadura en la Biblia siempre es tipo de ¿qué? De pecado. ¿Ok? Esta mujer viene y siembra o esconde 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. ¿Ok? Entonces, aquí otra vez Jesús nos está diciendo que algo abnormal va a suceder. ¿Ok? Tienes masa, pero viene una mujer y esconde dentro de la masa levadura y leuda la masa. Leuda toda la masa. Now, en aquel entonces lo que se hacía es que cuando una mujer hacía masa, ¿qué tantas mujeres todavía amasan? ¿Ok? De vez en cuando, ¿verdad? ¿Ok? Hacían la masa,
tomaban un pedazo de esa masa y la separaban. Y esa masa la dejaban fermentar cuando ya se empezaba a hacer verde la masa. Entonces cuando la dejaban fermentar, a veces se ponía verdecilla. Y luego cuando hacían la nueva masa, metían esta masa que estaba fermentada en la otra masa y la mezclaban todo y fermentaba toda la masa. Ellos saben exactamente lo que Jesús está hablando, ¿sí me entienden? Pero Jesús dice, el reino de los cielos va a ser así. En otras palabras, una mujer, una iglesia falsa, va a entrar a la iglesia verdadera y le va a introducir levadura y va a contaminar la masa. Son dos parábolas que Jesús da que esencialmente nos están diciendo lo mismo. Que la iglesia va a tener un crecimiento abnormal a tal punto que van a venir demonios y van a hacer nidos en sus ramas, y luego que la iglesia se le va a introducir levadura y va a fermentar la iglesia. All right? Now, hay otra interpretación a estas dos parábolas, aparte de la que yo le he dicho. Una es que la iglesia iba a crecer a ser tan grande que iba a cubrir todo el mundo y gente iba a poder venir y encontrar descanso en sus ramas y todo eso, ¿ok? Y el otro, pues no sé cómo le pondrán el twist, porque levadura nunca es buena, pero lo que dicen es que la iglesia también iba a crecer tanto que iba a cubrir toda la tierra. Now, quiero hacerle una pregunta. ¿Cuál de las dos de estas interpretaciones es más aplicable a la iglesia en general? Y uso la palabra iglesia muy libremente. La iglesia se está contaminando. La iglesia tiene problemas con falsas doctrinas dentro de ella. ¿Cuál de las dos aplicaciones es más correcta? Exactamente. Y Jesús nos dijo desde un principio, para que no fuéramos a escandalizarnos de lo que iba a estar sucediendo, ya nos dijo en la otra parábola que el diablo iba a sembrar cizaña, pero que Dios se iba a encargar. Que en el final Dios iba a recoger el trigo, iba a recoger la cizaña, y la cizaña la iba a quemar en el fuego, el trigo la iba a juntar en ¿cómo se dice? En su barn, en su almacén. ¿Ok? ¿Vemos cizaña entre la iglesia hoy? ¿Sí? ¿Vemos falsas doctrinas entre la iglesia hoy? ¿Vemos levadura entre la iglesia hoy? Jesús nos dijo que así iba a ser. ¿Ok? Now, el error que nosotros cometemos es este. Oigo yo a veces ministros que dicen, no, en los tiempos antiguos la iglesia era la iglesia. No había toda esta mundalidad y todo este pecado dentro de la iglesia. Yo creo que en parte tienen razón, pero no completamente. Porque quiero que vaya conmigo al libro de Judas. Es un pequeñito libro. Judas está antes de Apocalipsis. Judas era medio hermano de Jesús. ¿Okay? Él era hijo de María y de José. Judas vino a ser apóstol y vino a ser un líder entre la iglesia. Pero mire lo que dice Judas en el verso 4 de su pequeñita epístola. Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en los días de la iglesia, cuando estaba recién nacida, cuando todavía la iglesia era la iglesia primitiva, podríamos decir así, Judas dice que ya habían entrado hombres encubiertamente. Ya la iglesia estaba empezando a tener retos, ataques
diabólicos, satánicos, en contra de ella. Entonces Judas dice, que estas cosas estaban sucediendo aún en aquellos días. Pablo tuvo problemas, con falsos ministros, con hombres que por envidia lo ponían en mal a él, y tuvo muchos problemas en la iglesia de Corintio con el pecado, tuvo muchos problemas en la iglesia de Galacia, a los Gálatas, con falsa doctrina. Pablo estableció la iglesia y luego cuando él se fue, detrás de él entraron falsos ministros y pusieron en un terrible estado a la iglesia de Galacia. Que le llegó noticia a Pablo y le dijeron, hey, los Gálatas ahora se están poniendo bajo la ley, se están circuncidando. Y Pablo les escribe la carta y si usted la lee, usted se da cuenta que Pablo los está regañando, los está reprendiendo. Y les dijo, ¿quién los engañó para apartarse de la verdad? Entonces había problemas desde el principio en la iglesia. Es de un tiempo, temprano de la iglesia. ¿Por qué es importante que nosotros sepamos esto? ¿Okay? Porque a veces venimos a la iglesia y nos escandalizamos porque vemos alguna persona en la iglesia que no anda correctamente o algún ministro. Y oímos en la tele de un ministro que está abusando su autoridad y está desfalcando a la gente, tomándoles dinero y contándoles mentiras y tantas cosas. Y mucha gente se escandaliza. Pero recordemos que Jesús nos dijo que iban a venir estas aves, iba a venir esta mujer, iba a introducir la levadura. All right. Pero en todo, quiero recordarles la primer parábola que miramos. Y se acuerdan que les traje unos frijoles, no para que comieran, sino frijoles crudos. Y se acuerdan que les separamos los frijoles y vimos la multiplicación de los frijolitos. Tres frijoles cayeron en la calle, se los comió el diablo. 3 frijoles cayeron entre piedras, no pudieron echar raíz, las secó el sol. 3 frijoles cayeron entre las espinas y cuando quisieron dar fruto, las espinas la ahogaron. Pero 3 frijoles cayeron en buena tierra. Y usted dirá, ¿por qué usa 3 frijoles en cada una de ellas, pastor? Porque Jesús dijo que el primer frijol produció a 30 por 1, el que cayó en buena tierra, el segundo a 60 por 1 y el tercero a 100 por 1. Aunque los primeros 9 frijoles no producieron, los otros 3 sí producieron tanto que opacaron los 9 que se perdieron. Y entonces vemos la segunda parábola que hemos visto y vemos que el enemigo siembra cizaña, pero vemos que Dios dice, yo estoy mirando, yo sé lo que está pasando, al fin yo voy a mandarlos al infierno, a la cizaña, y voy a recoger a mis hijos el trigo, ¿verdad? A mi presencia. Entonces Jesús nos está diciendo estas cosas que suceden, que vivimos en un mundo que está caído y que la iglesia va a sufrir ataques, pero también nos hace ver que Él está a cargo y al fin Él hace justicia en todo, ¿sí? Eres tú, yo sé que eres, ¿verdad? No te debo hacer la pregunta. Tú eres trigo, ¿verdad? Come on, dígalo fuerte, tú eres trigo. ¿Verdad que tú amas a Jesús? ¿Verdad que tú quieres obedecerlo? ¿Tú quieres servirlo? ¿Tú quieres llevar fruto? Tú eres trigo. Tú vas a ser recogido al granero. No te preocupes por la cizaña. Dios se va a encargar de la cizaña. ¿Ok? Now, históricamente, y luego termino aquí con estas parábolas por hoy, y ya sabemos lo que pasó, históricamente ya sabemos lo que pasó. Si estudias la historia, te vas a dar cuenta que en el año 300 y algo, la iglesia se había esparcido por todo el imperio romano y se cree que millones de cristianos había ya en el imperio romano, a pesar de 10 persecuciones fuertes que habían sufrido en las manos de los césares. Cuando Constantino que era el emperador romano, dijo que había tenido una visión y que Dios le dijo que a través de la señal que había visto él, así él iba a conquistar, y empezó a poner la cruz. Fue lo que él dijo que vio en la visión,
en los escudos de sus soldados, los mandó bautizar y adoptó como la religión oficial del Imperio Romano el cristianismo. El problema fue esto, que tomaron los templos paganos que los romanos tenían, y tenían muchísimos, a muchos dioses, y les puso sobrenombres cristianos, y a las imágenes les cambió los nombres de imágenes paganas a imágenes cristianas, y fue donde nació la idolatría, y fue donde nació la adoración a María, la imagen a San Pedro, la imagen a San Juan, la imagen a San Pablo. Y ya cuando salió ese caballo del corral, ahora hay santos hasta para aventar para arriba. Y sí, la iglesia tuvo de la noche a la mañana un crecimiento abnormal. Pero ¿qué pasó? Se le introdució una levadura. Vinieron, ¿verdad?, ministros con falsos evangelios a hacer sus nidos, y Jesús nos advirtió de lo que iba a suceder. Pero en medio de todo esto, en medio de las aves que vinieron a hacer sus nidos, y en medio de la levadura que introdució una falsa iglesia, Dios tiene un remanente, y siempre lo ha tenido. Y entonces, en las siguientes dos parábolas, ya las habíamos tocado antes, pero vamos a ver lo hermoso que es lo que Dios tiene y hasta qué punto Él está dispuesto a ir para redimir lo que Él tiene en la tierra. ¿Ok? So, en medio de todo esto que está pasando, hermanos, que nosotros estamos viendo alrededor de nosotros, porque esta generación está viendo cosas que nunca se han visto. No más que nos las están introduciendo tan lentamente que no nos damos cuenta. Pero si tomamos esta generación y vamos para atrás 40 años, nos quedaríamos sorprendidos de cómo eran las cosas en la tierra hace 40 años. Y si vamos 40 años para atrás, nos quedaríamos todavía más sorprendidos. Estamos viendo a nosotros en esta generación, y se nos está forzando a aceptar el sexo entre dos mujeres, el sexo entre dos hombres, de que tenemos que aceptar un jovencito o una jovencita, que a lo mejor el jovencito dice, sabemos que es hombre, pero dice, no, yo quiero ser mujer, y ya no me llamen Juanito, ahora llámenme Juanita, o una mujer, una jovencita que dice, no, yo quiero ser hombre, y hoy me van a tratar como hombre, y un día viene vestido de hombre, un día viene vestido de mujer, un día quiere usar el baño de los hombres, otro día quiere usar el baño de las mujeres, un día quiere participar en deportes de hombres, otro día quiere participar en deportes de mujeres, y el mundo nos está diciendo, no los molestes, déjalos, es el derecho de ellos, hay que respetarlos, pero la Biblia dice que ante los ojos de Dios es una abominación. Y entonces nosotros estamos, pero esto se nos está dando tan lentamente, que lo estamos empezando a aceptar, o si no aceptar, a justificar, y simplemente decir, yo no lo hago. Pero la Biblia le exhorta a la iglesia que la iglesia es sal de la tierra, y que tiene una función que hacer aquí en la tierra. Hace poco oí yo un reporte, y ya termino con esto, que a las madres ahora ya no se les va a decir mothers en inglés. Ya no van a ser mothers, van a ser natural birthers. ¿Ok? Natural birthers. ¿Por qué? Porque si hay un hombre que es homosexual y él dice que él es una madre, tú le ofendes porque no puede tener niños. Entonces a una mujer que sí puede tener niños, ya no le vas a decir madre para no ofender, y entonces le vas a decir natural birther a la mamá. Now, fíjense hasta dónde hemos llegado. Esto ya no tiene sentido, esto ya no tiene lógica. Y hace poco vi un reporte que Apple en todos los iPhones va a empezar a introducir hombres embarazados, emojis de hombres embarazados.
Now, tanto usted como yo sabemos que es imposible que un hombre salga embarazado, pero no se sorprenda si el día de mañana la ciencia sale y dice, ya encontramos cómo puede salir embarazado a un hombre. Es torcer lo que Dios creó. Es manipular y adulterar lo que Dios ha dicho. Entonces estamos viviendo en esta generación, y esto es lo triste, que se está introduciendo en la iglesia también. Y la iglesia lo está aceptando. Y entonces Jesús nos advirtió, ¿verdad? Y uso la palabra iglesia muy libremente, ¿sí me entiende? Porque hay iglesias que no son verdaderamente parte de la iglesia, son otra cosa. Pero entonces Jesús nos dijo lo que iba a suceder, pero también nos dijo, mira, Dios conoce quién es quién. Él sabe quién es quién. Dentro de la iglesia, usted y yo podemos fingir, pero a Él no lo podemos engañar. Y entonces las siguientes dos parábolas que Jesús va a dar, que ya las había mencionado antes, pero no vamos a entrar en detalle hoy, es la iglesia del gran tesoro y la parábola, del gran tesoro y la parábola de la perla del gran precio. Y la Biblia dice que por obtener el tesoro y por obtener la perla de gran precio, Dios da todo. ¿Ok? ¿Por qué es importante ver estas parábolas? Porque estamos en los últimos días. Estamos ahí ya. Ya no estamos entrando a los últimos días, ya estamos en ellos. Estamos en tiempos bíblicos. Estamos en momentos diferentes. Y entonces es importante para usted y para mí que entiendamos y no nos sorprendamos y no nos escandalicemos. Dios últimamente está en control. ¿Ok? Dios está en control. Alguien te está maltratando, te está maldiciendo, Dios está en control. Sirve a Dios. Dios está en control. Te falta ahorita el dinero, a lo mejor no tienes lo suficiente para lo que tú quieres. Sirve a Dios, Él está en control. ¿Ok? Estamos viviendo en tiempos difíciles, Dios está en control. Y entonces, aunque vemos que lo que viene no es bueno, para la iglesia es otra historia. Porque el Señor Jesús nos dijo, cuando veas estas cosas que comiencen a suceder, erugíos, levantad vuestra cabeza al cielo, porque tu redención está cerca. Hermano, cuando te cansa la vida aquí y cuando sientes que ya no puedes, levanta la cabeza al cielo. El salmista dijo, alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro viene de Jehová. Entonces, si hay que llorar, hay que llorar. Pero siempre acordarnos que nuestro Dios está en control, está en su trono y que nosotros le vamos a servir. Amén. Voltea otra vez a tu hermano y dile, hermano, yo soy trigo. Hermano, yo soy trigo. Amén.